gente bonita, les doy la bienvenida a la quinta edición de mi podcast, Fernanda Rebollar Dixit. Primero que nada, quiero compartirles que el día de hoy me atreví a compartir el podcast en diferentes plataformas, en 5 plataformas estamos ya, y la respuesta fue maravillosa. Recibí mensajes muy bonitos que me devuelven un poco de aliento y calor a mi corazoncito para seguir haciendo esto. Porque bueno, después de contarles esto, les platico que vengo saliendo de una crisis de frustración. Porque estuve como 1 hora grabando este podcast. No lograba hilar las ideas, no lograba que fuera algo fluido. De pronto se escuchaba un ruido, de pronto pasaba algo que me distraía, o empecé a divagar o cosas así. Y después de, más de 1 hora, cuando logré un resultado medianamente aceptable, en donde dije, bueno, a ver, ya no seas tan exigente, Fernanda, y ya salió. De pronto el celular empezó a hacer tonterías. No quiso parar la grabación, o paró la grabación antes de tiempo, y entonces, bueno, haciendo el cierre, terminé perdiendo todos los audios que tenía en el celular, incluyendo 1 minuto de ambientación que había grabado en Tepoztlán en unas vacaciones, porque bueno, mi tierra amada y adorada, Morelos, siempre me ha regalado las noches más deliciosas en cuanto a ruiditos de grillos y chicharras y el tecolote y no sé qué tanto. Entonces, pues nada, que con esta crisis vino la pérdida también de esa pequeña grabación, así que tendré que ir pronto a volver a grabar una noche tepozteca. En fin, el punto es que pues me frustro por haber perdido la grabación que tanto trabajo me costó hacer y que ni siquiera estaba yo conforme con ella. Y se pierde todo, y en eso empieza ya la parte final de mi día, que es atender la cena de mamá. Y de pronto empecé como ya a colapsar y dije, algo no está bien, yo estoy intentando estar en control, pero no estoy bien. Lo hablé con mamá, hablé con mi compañero, me dio guía y palabras de aliento, y pude entender que lo que me estaba pasando era exactamente eso, la frustración. Cuando yo era niña, parece ser, según me cuentan, que fui a terapia, y no sé cuánto tiempo fui a terapia, parece que fue un rato, pero yo tengo absolutamente bloqueada esa terapia y a esa psicóloga. Sin embargo, esa situación dejó como varios conceptos en casa. Uno de ellos era que yo tenía poca resistencia al fracaso. Y a partir de ahí yo pienso que ya ese concepto mismo me causa escozor, porque el fracaso, ya estamos hablando de palabras mayores, y yo pienso que eso es algo que le puede resultar frustrante a cualquier persona. Fracasar, por supuesto que es frustrante, pero entonces más bien lo que sucede no es que yo tenga poca resistencia al fracaso. Cuando me enfrento al fracaso, tengo frustración. Entonces, no encuentro yo en mi entorno, en mi infancia, en mi crecimiento, pues, una forma saludable de lidiar con la frustración. Por lo tanto, pues tengo conductas muy emocionales. Si nos vamos como a la parte de mi astrología, mi luna y mi Mercurio se encuentran ambos en Cáncer. Entonces yo pienso de forma emocional. Esto de entrada pues ya nos plantea un panorama en donde yo soy una persona que vive con las emociones a flor de piel y llora por todo. Y entonces eso se interpreta en mi entorno de muchas formas, etcétera, el bullying, bla, 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 bla. Pero todo eso viene de una exigencia del entorno a comportarte a la altura de las expectativas de un montón de gente que te está preparando para un mundo para el que no vas a llegar, porque cuando llegas ya no existe ese mundo. Y entonces la exigencia escolar es tener las mejores calificaciones, cumplir siempre con todo, llegar a tiempo, hacer todo, vestirse bien, bañarse, peinarse muy bien. Sí, salí en el primer lugar del cuadro de honor y soy el abanderado de la escolta. Y esas son las metas en la escuela, porque eso te hacen una persona aplicada, y los aplicados son exitosos. ¿Y qué pasa cuando te la pasas bajo esa presión toda tu vida?
llega un punto en el que revientas, pero aprendes toda una conducta que te va llevando por la vida y que no necesariamente te vas a dar cuenta de que está ahí cuando revientes. En mi caso, por ejemplo, y cuando me refiero a reventar, estoy hablando específicamente, en mi caso, de cuando yo dejé la escuela. No cuando esto ya afectó mi salud mental. Eso está sucediendo en este momento y frente a ustedes, que estoy sanando esa parte y dándome cuenta de esa parte de lo que sucedió en mi mente y en mis emociones con todo esto. ¿Qué pasa? Hay una exigencia a entregar todas las tareas siempre completas, bonitas, maravillosas. Yo era una niña muy enfermiza, por lo mismo, entonces dejaba de ir a la escuela por ratos largos y de pronto pues tenía yo que ponerme al corriente, y eso era una doble, triple, cuádruple exigencia constante para estar ahí resolviendo y poniéndome al corriente, y cuando salía yo en el cuadro de honor era como el logro absoluto, pero nada de eso me hacía una persona feliz ni competente para la vida, sino todo lo contrario. Generó en mí una necesidad de perfección, una exigencia, una autoexigencia profunda de no solo cubrir los estándares, sino superarlos. Y entonces yo voy a ser la que va a entregar primero, la que va a terminar primero, la que lo va a hacer bien siempre. Y eso va desencadenando en conductas que van perjudicando mi salud mental, mi salud emocional, mi salud académica, hasta que llega un punto en el que todo está mal en mi vida, porque tengo a un papá enfermo, porque mi novio se va a ir a vivir a otro lado y me deja, y porque perdimos el lugar donde estábamos viviendo y papá ya no tiene trabajo porque está enfermo. Y de pronto todo mi mundo se desmorona, la mamá de mi mejor amigo fallece, otro amigo en común de todos nosotros fallece también, y entonces yo digo, bueno, ¿y qué caso tiene estar matándome en la escuela si de todas maneras mis maestros no tienen ganas ya de enseñarme, o sienten que no me pueden enseñar porque yo tengo una actitud prepotente con ellos, pero en realidad yo estoy desesperada porque alguien me enseñe, porque todo el mundo asume que yo ya sé, y entonces me la paso exigiéndome más allá de lo necesario, generando un quiebre absoluto? Y cuando me dicen, no, pues es que vas reprobando la mitad de las materias, yo dije, ¿saben qué? Ya ni para esto sirvo, ¿no? Esa fue la actitud en el momento, y salí de la escuela. Y me tomó todos estos años, estoy hablando de que yo salí de la escuela cuando tenía 18 años. Salí de la preparatoria, de por sí yo ya iba atrasada, o sea, mi vida académica ya era un desastre para ese momento. Y de entonces para acá ha sido un tiempo en el que me ha costado muchísimo trabajo recuperarme y entender qué me pasó y qué me llevó a ese extremo de, encima de todo, sentir que con esa acción estaba defraudando a medio mundo. Y que me tomó 8 años hacer la preparatoria abierta por cumplir con las expectativas de los demás. Hace unos días estaba hablando con una amiga de la primaria con la cual me acabo de reencontrar, y justamente comentábamos el caso de una compañera que siempre estaba en primer lugar en el cuadro de honor. Y yo le dije, híjole, es que a mí se me hace que esa mujercita debe de tener serios problemas de depresión, de ansiedad, o ambas, o algo, porque el nivel de estrés que tenía ella cuando era niña para estar siempre en el primer lugar del cuadro de honor de toda la escuela, imagínense nada más, y todo por cumplir con lo que los papás esperaban de ella, con lo que los maestros esperaban de ella, y además que eran maestros y maestras, bueno, principalmente maestras, en donde yo podría decir que el 99% de ellas eran malas personas que no tenían nada que estar haciendo en un salón de clases. Y entonces esas eran las personas que nos estaban exigiendo que nos comportáramos a la altura y nos preparaban para un mundo que ya no existe. Y enos aquí a los millennials llenos de depresión y ansiedad y estrés y un montón de problemas físicos y mentales que nos tienen en la esquina, en donde no podemos tener un trabajo, o no podemos crecer en nuestro trabajo, o no podemos aspirar a tener una propiedad, o no podemos tener un auto propio, o no podemos siquiera darnos el lujo de salir de casa de nuestros papás,
¿Por qué? Porque no nos alcanza la vida, porque nadie nos da trabajo, porque creen que lo más importante es tener el título universitario, como ya lo habíamos hablado en un podcast anterior. El nivel de exigencia que uno se pone en esas circunstancias es absurdo. Este año yo renuncié a mi trabajo, llevaba 3 años escribiendo artículos para una empresa de marketing digital, y después de 3 años dije, bueno, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque yo era la que entregaba siempre primero, perfecto, un día antes, y mis jefas me adoraban porque encima yo era capaz de cubrir el trabajo de los que no habían podido entregar su trabajo, y entonces yo hacía todo eso esperando que, supongo, que me reconocieran y que me dieran más dinero y más trabajo y yo pudiera crecer y subir de puesto y bla. Pero resulta que no, porque siempre va a haber alguien que lo haga más barato, que lo haga mediocre y que cumpla con lo mínimo indispensable para hacer el trabajo, y entonces ya no se tienen que pelear contigo y ya no tienen que lidiar con tus expectativas, y entonces todo se vuelve expectativas, como también ya lo habíamos hablado, porque yo me estoy exigiendo a mí, esperando algo que yo me imaginé que me querían dar, pero que en realidad no me quieren dar, o que no se les ha ocurrido, o que ni siquiera lo han pensado porque yo no se los he pedido. Y en el momento en el que dices, bueno, ¿y si lo pido, qué pasa? Y si entre todos nos ponemos de acuerdo para pedir que las cosas vayan mejor, ¿no? Y entonces se trata ya no de señalar lo que está mal, sino de empezar a proponer soluciones. En fin, este momento de mi vida en donde yo renuncio a este trabajo es porque digo, basta. No tengo que ser la primera ni la mejor ni entregar todo siempre perfecto. Puedo equivocarme, a ver, y me siento y me digo a mí misma, Fernanda, puedes equivocarte y puedes estar en crisis también y puedes sentirte mal, pero también cada día voy adquiriendo herramientas nuevas que me permiten ya no quedarme en la crisis. En otra época quizá esto que me pasó me pudo haber tenido llorando por horas y hablando con mi compañero y diciéndole, no, es que me pasó esto y bla, y ayúdame. Y ahorita fue como de, no, a ver, mami, espabila. Él mismo me lo dijo, ¿no? Recomponte y hazlo, ¿no? Ok, pues sí tengo las herramientas para hacerlo, pero ya no es la exigencia de la expectativa que tiene él de mí o la expectativa que yo tengo de mí, sino que ya estoy en conciencia de qué puedo hacer, hasta dónde puedo extender mis límites y hasta dónde puedo decir, bueno, voy a tomarme un respiro porque no tiene que salir a la primera, porque me puedo equivocar. Cuando estuve estudiando animación, entendí que los errores son de las cosas más valiosas, porque es de donde aprendes más, porque eres autocrítico, porque ya viste cómo no, y entonces ahora tienes una posibilidad menos para saber cómo sí hacer las cosas, ¿no? Los cuadros que se borran son los que más nos enseñan, y como eso todo, ¿no? Es por eso que decidí abordar el tema ahora desde esta otra perspectiva, ¿no? La sobrecompensación que sentimos las personas por sentirnos menos, por estar frustrados, por sentir que eso fue un fracaso y entonces yo estoy mal y voy a fracasar y ya no la voy a hacer nunca jamás en la vida. O sea, se vuelve bien pesado tratar de lidiar con toda esa forma estructurada, aprendida y oprimida en la mente de pensar, de no poder tomarte un respiro y decir, a ver, esto no lo sé, esto me supera, inclusive el hecho de poder decir esto me supera y no lo sé hacer. A mí me costaba mucho trabajo con mis jefas decirles, de este tema no sé y me mandaste un trabajo que no puedo entregarte, que me está superando y estoy teniendo un ataque de ansiedad por querer cumplir contigo cuando esto me supera, no puedo, tengo que reconocer mis límites, ¿no? Es una forma también, la frustración, de terminar en el derrotismo, de terminar en el autosabotaje y de ser una persona pesimista que está constantemente considerando que los demás no lo valoran y entonces no se valora a sí mismo. Pero todo esto viene de valorarse uno primero, de amarse uno primero. El amor, como esto también lo dice mi compañero Pablo, el amor no se da, porque si tú se lo das a alguien, esa persona se va, se lo lleva y tú te quedaste sin eso. El amor se emana. Y el amor se emana amándote primero a ti.
lo irradias y entonces contagias a los demás. Eso es lo que dice Pablo. En fin, en esta búsqueda por superar mi baja autoestima y mi poca tolerancia al fracaso, como decía mi psicóloga, que más bien yo digo que es mi frustración, pues me encuentro aquí haciendo terapia con ustedes en este podcast, porque la verdad es un espacio que busca ayudar, punto. O sea a mí, sea a ustedes, así sea una sola persona la que me está escuchando y esa persona eres tú. Si algo de lo que digo resuena en ti y te invita a pensar y a cambiar algo, aunque sea, en tu vida cotidiana, que te ayude a estar mejor y a vivir mejor, me doy por bien servida. Porque sé que un pequeño cambio se vuelve exponencial. Si yo logro modificar mi entorno, mi percepción y vivir una vida más bonita, puedo irradiar eso hacia los demás, invitarlos a todos a compartir una forma diferente de pensar, y no porque sea la misma que yo digo, no porque quiero que piensen como yo, sino porque me importa que todos seamos capaces de pensar por nosotros mismos, analizar nuestras circunstancias y reconocer que hay cosas que no estuvieron bien, que nuestra crianza estuvo de pronto muy accidentada, sobre todo nosotros los millennials, que la televisión fue una forma de educarnos muy práctica para nuestros padres, porque pues nos mantenía entretenidos y de pronto pues la gente intentaba hacer televisión más o menos educativa y ahí teníamos a Plaza Sésamo, pero bueno, y se acabó, ¿no? Y fuimos una generación muy apaleada en ese sentido de tener una estructura académica de estudio y de aprendizaje en la escuela, pero en casa estaba la televisión. Y digo, no le estoy tirando acá una mala leche a mis papás de que no estuvieran o nada, pero sí pasábamos muchas horas frente a la tele como generación, todos, o sea, yo no me excluyo de eso. Y bueno, ya después yo me empecé a fugar en los libros y de ahí me generé todo un imaginario del cual me costó mucho trabajo salir, y ahora a mis 36 años me encuentro explorando de alguna manera áreas que pude haber explorado en mi infancia y que pues yo me había ido a mi imaginario y no se me había ocurrido que yo podía jugar videojuegos y terminar un Zelda o 2 o 3 o 4 o 6. Y ahora aquí estoy. Y bueno, pues pienso que hasta aquí voy a dejar esta edición el día de hoy. Quiero decirles que estoy también muy abierta a comentarios. Encuentran mis redes sociales aquí en la descripción del podcast. Creo que este espacio nos va a dar mucho a todos. Y bueno, como les decía hace un ratito, esto es mi terapia, así que pues hasta aquí mi sesión. Les mando muchísimo amor y espero tengan una excelente vida.